Es totalmente absurdo querer negar lo evidente. Somos seres emocionales. Y esas emociones la gente de hoy en día lo ve como debilidades. Pero te voy a decir una cosa, esas emociones te atribuyen poder. Pero ese poder tiene arma de doble filo. Te pueden atribuir el poder de conquistar y construir lo que quieras y a la vez te pueden atribuir el poder de destruirte y de destruir. Y solo tú eliges en qué quieres transformar estas emociones. Hoy estoy aquí para clasificarte las emociones que tienes que abrazar, que te van a hacer crecer, y las emociones que tienes que dejar de lado, las emociones que tienes que evitar porque te van a destruir, te van a hacer ir hacia abajo. Así que te recomiendo que te quedes en el vídeo de hoy porque vas a aprender a ejercer control sobre ellas y aprender a transformarlas en impulsos, en fuerza hacia la consecución de tu objetivo, de tu gran propósito de vida. Antes de pasar a clasificar las emociones, tienes que entender una cosa: cómo las emociones entran en tu subconsciente. Las emociones negativas, como todos sabemos, constan de un poder más grande que las positivas. ¿Por qué? Porque su componente emocional es mayor, son más impactantes. Y eso se transfiere a que si tú no ejerces control sobre ellas, no pones una barrera, van a entrar directas por la fuerza hacia tu subconsciente. Y por otro lado, las emociones positivas son emociones que tú tienes que meterte aquí mediante la autosugestión. No tienen la fuerza necesaria y el poder para meterse de forma directa. Y dime tú qué tiene más trabajo y qué es más difícil: dejar que entren de forma inconsciente, dejar que entren las emociones negativas sin tú poner ningún control, o coger las emociones positivas y meterlas de forma voluntaria en tu cabeza a través de la autosugestión. ¿Qué es más difícil? ¿Vale? Pues ahora sabes entonces por qué el 99% de la población vive con una cabeza repleta de emociones negativas, que estas a la vez desencadenan en depresiones, ansiedades y entre otras formas de debilidad. Para que lo entiendas bien, estas emociones puedes compararlas con la levadura de un pan. La levadura en una barra de pan, ¿qué hace? Da el poder activo al pan para que suba, para que genere consistencia, para que se vea más atractivo. Tus emociones son la levadura de tus pensamientos. Cuando tú adquieres un pensamiento y lo acompañas de una emoción grande, ese pensamiento se activa y gana poder. Y el problema aquí es que la mayoría de nuestros pensamientos vienen acompañados de emociones negativas. Como podría ser pensar en la muerte, pensar en la falta de dinero, pensar en que esa chica me ha rechazado o me ha dicho que no. Pensamos más en el no conseguir que en el conseguir. Cuando nos viene un pensamiento a la cabeza pensamos: ¿y si no? ¿y si no? ¿y si no? Solo vemos el camino negativo, pero no queremos ver el camino de ¿y sí? Y le damos más importancia y más peso al no que al sí. Pero la realidad y el trasfondo es que el no ya lo tienes. Por la única cosa que tienes que luchar es por el sí. ¿Pero qué? Volvemos a lo mismo, es más fácil adquirir un no que adquirir un sí. ¿Y esto por qué? Porque básicamente el no conseguir algo es lo único que sabemos a ciencia cierta que va a pasar. ¿Cómo? ¿No haciendo nada o abandonando? Pero el sí conseguir algo, ese sí, ¿de qué requiere? De paciencia, disciplina y trabajar a ciegas. Porque vives en la incertidumbre, no sabes cuándo va a llegar, no tienes certeza de que vaya a llegar. Pero ahora te voy a plantear yo a ti esta pregunta. Siempre pregúntate esto de cualquier cosa: ¿qué vale más la pena? Piensa en el largo plazo y no seas como la mayoría de enfermos que viven adictos a conseguirlo todo rápido y de inmediato, y viven adictos a la certeza continua. Ahora bien, dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles son las 7 primeras emociones positivas que tienes que abrazar sí o sí. Número 1, la emoción del deseo. Número 2, la emoción de la fe. Número 3, la emoción del amor. Número 4, la emoción del sexo. Número 5, la emoción del entusiasmo. Número 6, la emoción del romanticismo. Y número 7, la emoción de la esperanza. Es verdad que existen otras emociones positivas, pero estas 6 son las más poderosas y las que se suelen usar habitualmente en el esfuerzo creativo. Si llega un punto en el que eres capaz de dominar estas 7 emociones positivas a través de la autosugestión y de la práctica, el resto de emociones positivas estarán a tu merced cuando las necesites. Y recuerda una cosa, que nadie llega a alcanzar la conciencia del dinero que necesitas tener para poder generarlo en grandes cantidades si tiene en su mente alguna emoción negativa de las 7 que voy a mencionar a continuación. La primera, la emoción del miedo. Segunda, la emoción de la envidia. Tercero, la emoción de la venganza. Quinto, la emoción de la codicia. Sexta, la emoción de la superstición. Y séptima, la emoción de la ira. Las emociones positivas y negativas no pueden ocupar la mente al mismo tiempo. Debes elegir y dominar cuáles
quieres que entren aquí dentro. La ley del hábito. Esta ley te va a ayudar de manera increíble a empezar a autosugestionar a tu cabeza para solo adquirir y controlar emociones positivas que te van a hacer crecer y que te van a atribuir un poder que aún ni te imaginas. Tienes que incluir en tu vida, en tu día a día, el hábito de empezar a aplicar estas emociones positivas. Porque cuanto más las uses, más se llenará tu mente de emociones positivas y no dará paso y no cabrán las emociones negativas. Y apúntate esto, la mera presencia de una emoción negativa en tu cabeza es capaz de destruir todo por lo que estás luchando. Ahora bien, tú, si eres una persona observadora, te habrás dado cuenta de que en esta sociedad mucha gente, pero mucha, recurre al rezo, a rezar. Pero la mayoría de gente lo hace solo después de haber intentado conseguir algo y haber fallado. Solo en ese momento es cuando recurren al rezo, pero no saben que rezar en ese momento no sirve de nada. Porque lo que haces es que estás pidiéndole a la mente universal, a la inteligencia infinita, algo en concreto con la mente llena de temores y de dudas, de emociones negativas. El principal factor para conseguir cumplir cualquier deseo y cualquier objetivo es acompañarlo de una emoción positiva que le dé poder, como podría ser la emoción de la fe, la emoción del amor. Darle un poder que te haga construir y conquistar, no un poder de una emoción negativa que te haga destruirte. Y ahora recordar mis palabras, en algún momento, no muy lejano, tanto en la escuela como en cualquier institución pública, se empezará a impartir y a enseñar y a educar a la gente la ciencia de la oración. ¿Y esto qué significará? Que el rezo será reducido a una ciencia, que es lo único que evoluciona. Y tú, si estás pensando que esta profecía es demasiado exagerada, simplemente tienes que echar un vistazo a la historia de la raza humana. Justo hace 100 años, había gente que aún pensaba que los relámpagos eran la cólera de Dios, era un castigo de Dios, y tenían temor a esos relámpagos. Pero ¿qué pasó? Que llegó una persona que asoció la imagen de relámpago con una emoción positiva de fe y aprovechó esos relámpagos para hacer girar la industria, para aprovecharlos en forma de energía. Hace menos de 100 años, la gente pensaba que los espacios entre los planetas era un gran vacío, que no había nada entre medio. Y ahora, gracias a personas que tuvieron la fe, tuvieron la creencia de que ahí había algo más, como el mismísimo Elon Musk, se sabe que muy lejos de ser un espacio sin vida, el espacio entre los planetas está muy vivo y contiene una de las vibraciones más elevadas que se conocen y que existen, quizás, a mi parecer, después de la vibración que puede llegar a generar tu pensamiento. Y para terminar, quiero acabar haciéndoos ver que hay una gran diferencia entre los rezos que suele llevar a cabo cualquier persona mediante oraciones que tiene un libro, que ya están pagadas, que están ahí puestas por poner y tú simplemente las tienes que leer. Y las oraciones no sirven de nada. Porque realmente los pensamientos que tú quieres comunicar y pedir a la inteligencia infinita deben someterse a una transformación que solo vas a poder adquirir mediante tu subconsciente y el poder de las emociones positivas. Y sí que es verdad que en este vídeo he incluido términos y he hablado mucho de la mente universal y de la inteligencia infinita. Si queréis que os hable en otro vídeo y os dé herramientas para que podáis conectar con ellas y que os den todo lo que queréis, todo lo que le pedís, hacedmelo saber en comentarios y yo os lo traeré, porque estos términos, inteligencia infinita y mente universal, cuando los leí por primera vez en un libro de Napoleon Hill, me cambiaron todo y realmente me di cuenta del poder que tienen. Así que es decisión tuya conectar con ellas y llegar a ser la persona que tienes aquí dentro. ¿Qué tienes que hacer? Abrazar las emociones positivas que te he mencionado, evitar a toda costa las emociones negativas, o por lo menos no dejar que entren aquí, porque son las que más fuerza tienen. Así que pon freno, mete las positivas, que son las que requieren de trabajo para meterlas aquí, y tu vida cambiará por completo y podrás en algún momento llegar a alcanzar el nivel de semidios. Que eso básicamente, entre comillas, significa llegar al punto en el cual adquieres el control total de tu mente.